Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bienvenidos todos a esta conferencia virtual denominada Compromiso de la Cámara de Comercio de Bogotá y las empresas con los derechos humanos, que hace parte del ciclo de capacitación en derechos humanos y empresas, apropiación judicial del nuevo paradigma. Corolario de la alianza que se construye entre el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación Judicial Excelencia en la Justicia, que tiene como finalidad promover reflexiones y debates sobre la libertad de empresa y el acceso a la justicia en Colombia, se ha diseñado este segundo ciclo de capacitación judicial denominado El rol de la justicia en la protección del derecho a la libertad de empresa. La conferencia de hoy tiene como propósito conocer el compromiso y marco de acción del sector empresarial con el respeto y promoción de los derechos humanos y de igual forma la conducta empresarial responsable como factor para la competitividad. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Nicolás Uribe Rueda, abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en política internacional en American University de Washington y política pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes, máster en acción política y participación ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria, consejero presidencial, representante a la Cámara, profesor en distintas universidades del país. Actualmente se desempeña como presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Nicolás, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica, muy buenas tardes a usted, a todos los que nos acompañan. Y antes de iniciar, quiero, por supuesto, extender un especial saludo a la doctora Gloria Estela López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y un saludo muy especial, por supuesto, a todas las personas que nos están acompañando en la tarde de hoy para abordar un asunto que para nosotros es de la mayor importancia, que tiene que ver con los derechos humanos y el sector empresarial como una de esas nuevas dimensiones que son absolutamente indispensables para comprender el rol de las empresas en sociedad en la actualidad. Voy a presentar y tengo una presentación que quisiera compartir con ustedes y la voy a poner en este momento para poder hacer esta conversación. Bueno, para nosotros es muy importante el ejercicio de los derechos humanos en el sector empresarial y de hecho desde hace 8 meses para acá y esto con el propósito de avanzar en esta agenda, creamos precisamente la División de Derechos Humanos y Empresa en la Cámara de Comercio de Bogotá con el único propósito de introducir esta perspectiva en la nueva realidad que los empresarios y las empresas tienen que abordar en esta dinámica en la que nosotros estamos comprometidos alrededor de reivindicar por una parte el rol del empresario, entender cuál es su papel en sociedad, cómo se genera valor, pero al mismo tiempo entender que no solamente estamos hablando de empresas al estilo antiguo de lo que entendíamos por ellas, sino que las empresas tienen además que renovarse, tienen que empezar a pensar distinto y tienen que comprometerse a hacer más y a ser mejores ciudadanos corporativos en el entorno en el que estamos. De una u otra manera, lo que habíamos entendido en primera instancia era que los empresarios estaban básicamente destinados a generar riqueza y a que esta riqueza se distribuyera entre sus accionistas. De un tiempo para acá decidieron entonces que las empresas tenían que hacer algo más por la comunidad y por el entorno en el cual se desarrollaban y avanzamos de manera ágil en una apuesta por la filantropía, en donde las empresas lo que trataban de hacer era encontrar espacios de acción muy concreto para avanzar en asuntos que tenían que ver con preocupaciones de la sociedad o para retribuir de alguna manera las oportunidades y las posibilidades de la empresa en la sociedad y en el entorno en el que ésta se encontraba. Sin embargo, claramente esto evolucionó y la filantropía después y con la evolución propia de los años, del debate académico, de la reflexión alrededor del ejercicio empresarial en sociedad, se quedó convertida en la responsabilidad social empresarial.
como un instrumento de manera continua que servía, entre otras cosas, para construir no solamente una dinámica empresarial más amigable con la comunidad, sino también una estrategia de reputación que apelara al esfuerzo que hacía la empresa, no solamente alrededor de los temas empresariales, para generar valor, para pagar impuestos, para generar empleo, sino también para contribuir de manera mucho más agresiva en el marco de una política pública, de una política privada, perdón, alrededor de su comunidad en temas que consideraba importantes. Y esta responsabilidad social empresarial ha venido también evolucionando. Y nosotros quisiéramos hoy entender que eso ha migrado a un concepto que para nosotros es muy importante y que tiene que ver con la conducta empresarial responsable. Y esto hace parte de algo que tal vez conversábamos en la primera oportunidad en que nos vimos, en donde hablábamos un poco de cuáles son los retos que tiene el sector empresarial y cuáles son las dimensiones de lo que tiene que hoy abordar un empresario exitoso y que no basta exclusivamente con la idea de generar utilidades para repartir entre sus accionistas. Y en aquel entonces decíamos, para retomar un poco ese hilo de la conversación, que los empresarios hoy tienen un gran reto que es el de construir credibilidad. Construir credibilidad, al igual que lo tienen que hacer la mayoría de las instituciones, porque la sociedad no espera de estas lo mismo que esperaba hace apenas unos años. Los empresarios, al igual que las cortes, el Congreso, los gobiernos, las administraciones locales y departamentales, los medios de comunicación, etcétera, están en una tensión permanente por reconfigurar y reconstruir la relación con la ciudadanía. Ser mucho más empáticas, ser mucho más ágiles, tener la capacidad de reaccionar ante sus demandas de manera más ágil. Pues eso mismo le pasa también a los empresarios. Y esa misma dimensión de cómo encontrar espacios para conectarse con la ciudadanía y con la sociedad es lo que hace que de diferentes maneras se vaya configurando no solamente un ejercicio para lograr rentabilidades empresariales, sino también para encontrar la mejor forma de impulsar una conducta empresarial responsable. Y esto a la idea de que el empresario hay que cuidarlo y las empresas hay que consentirlas por el valor que significan para la sociedad en términos de generación de empleo, de riqueza, de cierre de brechas, algo de lo que vamos a ver ahora más adelante, pues tiene que ver también con una comprensión indispensable por parte de las empresas. Y es que las empresas comprendan que hoy la sociedad, como decía hace un minuto, no espera lo mismo que esperaba de ellas hace apenas unos años. Y que tiene que ser mucho más agresivo en estrategias para conectarse y para hacer mejor su trabajo. Y que no son simplemente dos caminos que andan de diferente manera, a ritmos distintos, sino que tienen que ser estrategias en paralelo. Y esa estrategia para hacer empresas con conducta empresarial responsable, para hacer empresas ser, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con el respeto y la apropiación de criterios fundamentales. Entre otros, por ejemplo, los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto, en donde tiene que haber un compromiso empresarial alrededor de estos temas y unas líneas directrices de la OCDE, como instrumentos también en donde se enfatizan, entre otras cosas, por ejemplo, las responsabilidades empresariales alrededor del cuidado del medio ambiente. De una u otra manera, a través de estos criterios y a través de lo que de manera genérica nosotros conceptualmente podríamos definir como la conducta empresarial responsable, empiezan a configurarse comportamientos que empiezan a tener un efecto además muy positivo en el sector empresarial y en la manera en que éstas se relacionan con el entorno. Hoy en día la conducta empresarial responsable y el valor compartido se convierte en una dimensión verdaderamente urgente, que no es simplemente un tema reputacional, sino que tiene que ver además con la propia posibilidad de las empresas para lograr los efectos y los objetivos que se proponen desde el punto de vista empresarial en términos, por ejemplo, de rentabilidad. Pero veamos esta conducta empresarial responsable, cuáles son algunas de las dimensiones que tiene cuando uno además lo entiende como valor compartido, es decir, la idea de que las empresas crean riqueza, no solamente para los accionistas, no solamente para los propietarios de la empresa, sino también que es capaz de generar valor y de generar riqueza para el entorno en donde éstas se desenvuelven. Tiene que ver, por ejemplo, con el comportamiento de las empresas alrededor del empleo y las relaciones laborales. Tiene que ver, por ejemplo, con el respeto a los derechos humanos en todas sus dimensiones.
Tiene que ver con la manera en que las empresas entienden los derechos y los intereses de los consumidores. Y tiene que ver, por supuesto, de cómo las empresas entienden su responsabilidad con el medio ambiente. Entre otras cosas, y estas dimensiones que nosotros incorporamos aquí, que ustedes están viendo en la pantalla, derechos humanos, el tema laboral, por supuesto, medioambiental, la lucha contra la corrupción, los intereses de los consumidores y la divulgación de información, son entre otras obligaciones que las empresas hoy hacen valer y por medio de las cuales se concretan los derechos humanos de miles de personas. Hoy en día, por ejemplo, no hay recursos suficientes desde el punto de vista del presupuesto público ni del esfuerzo de las entidades oficiales para avanzar en la mitigación de los efectos del cambio climático y en el esfuerzo que tenemos que hacer para conservar nuestro ambiente. Pues bien, hay esfuerzos que tienen que hacer las empresas alrededor de los temas medioambientales y ahí es donde se concreta la idea en donde la empresa no solamente genera valor económico, sino también genera valor social. Los esfuerzos de reconversión tecnológica, por ejemplo, la idea de pensando en empleo y relaciones laborales y derechos humanos, alrededor de la agenda de cierre de brechas, en donde si las empresas son las que generan el 95% de los empleos de nuestro país, pues una política real asociada a la idea de que hombres y mujeres ganen lo mismo, que a igual responsabilidad obtengan igual salario, que tengan las mismas oportunidades y que en medio de la diferencia podamos valorar de manera igual las condiciones de hombres y mujeres en el mercado del trabajo, pues tiene que ser desarrollada no solamente por el Estado a partir de política pública, sino tiene que ser principalmente implementada por las empresas para que esto se convierta en una realidad. Y ahí es donde empieza a tener un efecto multiplicador muy positivo el ejercicio empresarial alrededor del respeto a los derechos humanos y la idea de ser empresas que son básicamente cumplidoras de una conducta empresarial responsable, que es capaz de crear no solamente valor para los accionistas, sino generar un ambiente positivo para los entornos, para las personas, para las audiencias, para los stakeholders y para el grupo de audiencias, por decirlo de alguna manera, y grupo de terceros interesados que tienen que ver con las empresas. Así es que, de una u otra forma, para bien o para mal, y por eso queremos que sea para bien, las empresas en su gestión diaria hoy son un actor esencial para la promoción y la gestión de los derechos humanos. Y este circulito que ilustra de manera muy rudimentaria y casi que elemental las dimensiones de lo que esto significa, pues tiene efecto concreto en dimensiones que uno a veces no se había dado cuenta. Por ejemplo, ya lo habíamos mencionado alrededor de los temas de derecho al trabajo, pero el 95% de los empresarios son los que generan el trabajo en nuestro país. La materialización de la realización del derecho al trabajo se da es a través de la existencia de la empresa privada. Por supuesto que cuando nosotros estamos hablando del derecho a la no discriminación, a la igualdad entre hombres y mujeres, estamos hablando de la manera en que se concreta en política pública el tratamiento a hombres y mujeres, a poblaciones particularmente discriminadas, en donde, por ejemplo, se pueden adelantar políticas inclusivas de contratación en materia de diversidad y equidad. Y es ahí en donde las empresas se convierten en el garante precisamente de los derechos humanos de miles de personas que esperan que en las relaciones laborales no se establezcan condiciones de discriminación. Y ahí es donde se materializan precisamente las posibilidades de cierres de brecha. Pero también el derecho a la privacidad. Hoy nosotros, por ejemplo, a diario estamos distribuyendo nuestros datos personales y estos son, en últimas, custodiados y administrados por empresas, trabajadores y usuarios de empresas privadas. De modo tal que el uso de la información, por ejemplo, es fundamental para la garantía de los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, es a través de las empresas que, por ejemplo, nosotros tenemos un régimen subsidiado y un régimen contributivo, por uno o por otro lado, en la medida en que los subsidios se aplican para quienes no tienen trabajo y las empresas aportan por supuesto, con la parte correspondiente del trabajador para garantizar el derecho a la salud a través del sistema de seguridad social en salud. Y por supuesto también alrededor de lo que los ciudadanos necesitan sobre información disponible para tomar decisiones informadas. Y esto tiene que ver con la obligación que tienen las empresas de comunicar adecuadamente contenidos disponibles para que los ciudadanos puedan decidir y tomar decisiones, entre otras cosas, por ejemplo, decisiones de consumo o todo lo que tiene que ver con derechos del consumidor. Así es que
hoy en día, estos elementos no son simplemente instrumentos simbólicos que, entre comillas, deben ser abordados por las empresas, sino tienen una dimensión verdaderamente importante desde la perspectiva de la gestión de los derechos humanos, y ahí se concretan responsabilidades en la materia de las empresas. Ahora, por supuesto, esto hay que empujarlo, impulsarlo, evidenciarlo y acompañar el proceso empresarial para que puedan abordarlo de manera integral y responsable. Ciertamente, como lo veíamos tal vez en la primera conversación que tuvimos, la mayoría de las empresas en nuestro país son micro y pequeñas empresas. Cuando digo la mayoría, estoy hablando no de la mitad más uno, sino estoy hablando del 97% de las empresas. En nuestra región, Bogotá y Cundinamarca, donde puede haber cerca de 450.000 empresas, apenas 4.000 son grandes, cerca de 12.000 medianas, no superan las 30.000 las pequeñas, y 400.000 de las 450.000 son microempresas. Es decir, son empresas que en un porcentaje importante pues tienen resueltas las dimensiones propias de los clientes, los proveedores y unos ingresos importantes. Pero la gran mayoría tienen un nivel muy precario de desarrollo empresarial, en donde apenas arrancan con la matrícula mercantil, pero les queda por superar toda esa escalera de evolución empresarial que los conduce a ser, por ejemplo, entre otras cosas, persona jurídica. En nuestro país, el 56%, al menos en nuestra jurisdicción, son personas naturales. Y las personas naturales, por supuesto, tienen un nivel de precariedad empresarial muy superior al que tienen las personas jurídicas, que tienen unos niveles superiores de evolución en la materia. Así es que cuando uno aborda el tema empresarial y quiere causar y generar un impacto importante, es por supuesto indispensable trabajar con las 4.000 empresas grandes, con las 13.000 empresas medianas, con las 30.000 empresas pequeñas. Pero sobre todo, es muy importante impulsar la idea de la conducta empresarial responsable en las microempresas, en donde tiene que haber esos elementos que compartimos en esta diapositiva con ustedes. Uno, tenemos que invertir y generar bienestar a los trabajadores. Y ahí tiene que haber esquemas interesantes, como por ejemplo la adopción de la extensión de la licencia de paternidad, para empezar a desmontar y a desaprender esos elementos en virtud de los cuales, por ejemplo, los niños son responsabilidades de las mujeres y los hombres con una semana quedan despachados y listos. No, no, no. Aquí hay que compartir la responsabilidad, no solamente para establecer cargas equivalentes alrededor de la contratación laboral, sino también porque es evidente que los niños necesitan de su padre y de su madre para poder tener un desarrollo adecuado. Y ahí es donde se puede trabajar de manera importante la idea de encontrar beneficios que nos ayuden de manera concreta a mejorar la forma en que las empresas se relacionan con los empleados, pero también cómo simultáneamente se cierran brechas, se desaprenden, comportamientos que hemos nosotros tenido en nuestra cabeza de manera equivocada alrededor de los roles de las personas en nuestra sociedad, en el mundo laboral, y avanzar en el desmonte de esas ideas que terminan reforzando criterios de exclusión. Por supuesto, temas muy importantes. Una empresa grande como una empresa chiquita pueden adoptar, por ejemplo, instrumentos y políticas internas de economía circular, que es fundamental para proteger el medio ambiente. Y ahí temas en adelante de mayor impacto. Esquemas, por ejemplo, de reconversión tecnológica son fundamentales, pero toda clase de instrumentos, mecanismos para medición de huella de carbono, de huella hídrica, economía circular, aprovechamiento eficiente de los insumos que se usan en los mecanismos de producción, ahorro de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos son importantes. Y claramente está el tema de la lucha contra la corrupción. Y ahí es donde temas, particularmente para los más grandes, pero también que son importantes para los más chiquitos, que tienen que ver con compliance, con transparencia, con gobierno corporativo, con identificación de conflictos de interés, con la institucionalidad que debe crearse para detectarlos oportunamente, para crear contralorías internas dependientes de comités de junta directiva que no dependan de los gobiernos de las empresas, de modo tal que sean independientes. Hay toda clase de instrumentos al servicio de la lucha contra la corrupción al interior de las propias empresas que evitan la corrupción pública y la corrupción privada desde el sector empresarial. Y claramente tiene que ver con la idea de trabajar en intereses de los consumidores.
en la garantía, por supuesto, de ofrecer productos de calidad, seguros, que promocionen de manera adecuada lo que son y lo que no son determinados productos, que sean transparentes con los consumidores y que informen alrededor de los contenidos, naturaleza y alcance de los servicios que se tienen. Y claramente que tengan que ver con la divulgación de información alrededor de la manera en que las empresas se desarrollan y se relacionan con las comunidades en términos de divulgar adecuadamente la información. Luego son muchos elementos los que empiezan a tener una relevancia muy importante a la hora de construir una política de empresa y derechos humanos contemplada o incorporada en lo que denominamos conducta empresarial responsable. Y por supuesto que hay estándares nacionales e internacionales. Están lo que se denominan los estándares nacionales. Y ya lo acabábamos de hablar tal vez antes alrededor del efecto que tienen, entre otras cosas, por ejemplo, los principios de rectores de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Empresa. Los objetivos de desarrollo sostenible, que son perfectamente medibles, desagregables, en donde se puede hacer énfasis de acuerdo a los sectores y al tipo de empresa en los que se encuentran y en donde uno se compromete a avanzar de manera decidida. Están las líneas directrices de la OCDE también alrededor, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, el medio ambiente, la ciencia y tecnología, los temas de competencia en donde se respeta, entre otras cosas, la garantía de respeto a las reglas de juego entre empresas que compiten por un mercado. Y los temas de tributación, por supuesto, porque no estamos hablando simplemente de cómo se relacionan las empresas con la comunidad, entre ellas, sino también en una relación transparente con el Estado. Y la comprensión de que la tributación hace parte precisamente de ese compromiso, que no es único, no es necesariamente el más importante, pero sí es indispensable en el marco de una política de transparencia y de respeto a los derechos humanos, porque a través precisamente de la participación de las empresas en las cargas públicas es que se concretan los derechos también de millones de ciudadanos que no tienen las oportunidades que pueden financiar las empresas. Y claramente hay también elementos que han venido siendo desarrollados a través de las políticas públicas. Una de las que a nosotros más nos entusiasma tiene que ver con las sociedades de beneficio de interés colectivo, las sociedades BIC, empresas con propósito, que incluyen precisamente dentro de la razón social empresarial la idea de que su propósito no es solamente la generación de utilidades, e incorporan dentro de su ADN y desarrollan por sector, por tema, identificando con absoluta claridad cuál es el énfasis de su esfuerzo. Incorporan eso dentro de su matrícula mercantil y lo convierten en parte fundamental de su existencia y de su participación en sociedad. Y por supuesto, hay una política pública de derechos humanos que ya tiene también un componente importante alrededor de derechos humanos y empresa, y un estatuto anticorrupción que por supuesto no deja por fuera las ideas que hemos venido conversando y que tienen que ver con este enfoque. Ahora, nosotros vemos que esto no solamente es, y esto tal vez es lo más importante, no solamente esto es un imperativo ético, no solamente existen ya instrumentos nacionales, internacionales, no solamente existe ya una vocación alrededor de cumplir con estos estándares, estos compromisos, sino que también esto tiene un sentido práctico que empieza a generar valor a las sociedades, a las empresas. Esto quiere decir que las empresas deben hacer esto no solamente porque están obligadas a hacerlo, porque lo consideran bueno, porque lo consideran parte del propósito empresarial, sino la verdad es que la evolución de la sociedad respecto de su relación y de la relación de los consumidores con las empresas hoy también está completamente trastocada por nuevas dimensiones, algunas veces simbólicas de la existencia y no tanto materiales de la existencia. Hoy en día, por ejemplo, estábamos hablando esta mañana con una plataforma que se encarga de intermediar entre productos campesinos y restaurantes, eliminando ineficiencias e intermediaciones innecesarias. Y lo que nos decían es que a los campesinos o a los agricultores no les interesa tanto a veces el precio, o que el precio no es solamente el único elemento, sino que el tema de la construcción de confianza es fundamental. Y la construcción de confianza va de doble vía. Y todo eso se construye no sobre la base del negocio en abstracto, sino en concreto, construyendo relaciones que le permitan ser o reducir incertidumbres,
cumplir y asumir las responsabilidades por las equivocaciones, entre otras cosas. Pero hoy, por ejemplo, nosotros hemos visto cómo el tema, por ejemplo, el salario emocional es fundamental, en una equivalencia a lo que acaba simplemente de comentar. No vale simplemente cuál es el salario que le van a pagar a una persona para decidirse a trabajar por una empresa, sino tiene que ver con la decisión de la persona alrededor del salario, pero también de lo que él ve que su empresa significa para la comunidad donde trabaja. A las personas hoy no solamente les interesa el salario, sino les interesa ser parte de organizaciones sobre las cuales se sienten verdaderamente orgullosos, sobre las cuales el salario emocional es grande, sobre las cuales sienten que generan valor para su comunidad. Y por eso uno ve en determinados lugares cómo hay gente que habla de su empresa y en algunos lugares hay gente en la que no es tan orgullosa porque sabe que su empresa no contribuye en los mismos términos al desarrollo de la comunidad o a la redistribución de alguna forma del valor que se genera a través de la actividad económica. Pero asimismo, como lo deciden los trabajadores y los empleadores, pues también está pasando hoy verdaderamente de forma reiterada con los inversionistas. Hoy nos damos cuenta, por ejemplo, que empresas y sociedades B, empresas BIC, tienen un particular interés por inversionistas. Y desde esa perspectiva, la idea de localizar recursos en empresas que adopten propósitos no solamente de generación de utilidades, sino que se conviertan en empresas que tienen verdaderamente de forma evidente y clara el efecto que generan en su comunidad o en determinados sectores, como lo acabamos de hablar, en temas de empleabilidad, en temas de medio ambiente, por solamente mencionar unos casos, pues atrae inversionistas de manera relevante. En tercer lugar, pasa lo propio con los consumidores. Los consumidores hoy no solamente están buscando productos de calidad, sino están buscando productos de calidad, manufactura hecha además con estándares de cumplimiento que ellos consideran éticamente, socialmente aceptables y moralmente adecuados. Y estamos hablando de ejemplos que ustedes conocen también de sobra. Empresas de manufactura, por ejemplo, de prendas de vestir que han sufrido pérdidas sistemáticas por cuenta de que son acusadas con razón, por ejemplo, utilizar mano de obra infantil. O hemos oído, por ejemplo, de empresas o bancos del sector, de empresas del sector financiero, bancos, que han terminado siendo expulsados de determinados mercados, no porque se han comportado mal en un determinado mercado, sino porque sirvieron para financiar proyectos que destruían el medio ambiente en otros mercados. O hemos visto cómo, por ejemplo, los consumidores reaccionan ante, por ejemplo, restaurantes o comidas o restaurantes y cadenas de restaurantes que no tienen elementos que aseguran un trato responsable con los animales, por ejemplo, que sacrifican para la elaboración de la comida. Luego, el tema de los consumidores cada vez también es un instrumento más relevante de decisiones de consumo, por lo cual, esto reitero, no simplemente es un compromiso con el entorno, sino tiene que ver con un compromiso también con la posibilidad de sobrevivir en un mercado cada vez más competido. Y por supuesto el tema de los recursos naturales. Los recursos naturales hoy hacen parte de una dimensión mental del consumidor que hace que se privilegie el consumo de aquellas que se comportan, de aquellas empresas, de aquellos servicios prestados por empresas que se comportan de manera adecuada con el medio ambiente y con los recursos naturales. Por supuesto que para las MIPYMES, que era un poco el tema que yo planteaba inicialmente, esto es mucho más retador. Y es mucho más retador porque no solamente son más, sino porque pareciera que todos estos aspectos son imposibles de implementar a un nivel microempresarial. Y que para las micro y las pequeñas empresas esto significa un desgaste extraordinario. Y por supuesto que sí, tenemos dificultades que tenemos que sortear. Hay mucha confusión alrededor de estándares internacionales y nacionales, de lo que es lo que se debe cumplir, cómo cumplirlo y quién les ayuda, por ejemplo, a verificar la evolución de ese cumplimiento. Y ahí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para facilitar y convertir todos estos instrumentos nacionales e internacionales en recetas fáciles para la implementación ágil por parte de MIPYMES. Por supuesto, hay temas que están pensados para grandes empresas y que hay que bajarlo a la realidad de nuestro país. Si bien en todos los países del mundo la participación de las pequeñas y medianas empresas
es la porción mayoritaria de la base empresarial, pues claramente el efecto que estas tienen en números es muy importante y el efecto que producen es verdaderamente relevante. Así que la posibilidad y la obligación que tenemos entidades como la nuestra de encontrar enfoques adecuados para el cumplimiento y desarrollar instrumentos para el cumplimiento de estos estándares y de estos principios rectores, por ejemplo, son fundamentales de cómo poderlo hacer. Y claramente, la dimensión más relevante de todo esto, que además es transversal a muchos temas, es la gran urgencia que tenemos para avanzar en el proceso de formalización. La verdad es que nosotros estamos hablando de que en Colombia puede haber cerca de 1.600.000 empresas formales, es decir, algunas con un nivel muy alto, muy desarrollado de evolución empresarial, otras apenas precario, el mínimo posible, que es la matrícula mercantil, pero hay cerca de 5.600.000 micronegocios, en donde el 82% de estos ni siquiera tienen la matrícula mercantil, que es el primer paso de la escalera hacia la formalidad. Así es que ahí hay un reto enorme en la medida en que la informalidad no solamente pues tiene dificultades para sobrevivir en el mundo empresarial, si bien uno no diría que viola sistemáticamente las normas, incumple la regulación asociada a la actividad del comercio de manera sistemática. Y por supuesto, con ocasión de eso y por cuenta de su precariedad institucional, pues no cumple con las normas mínimas que garantiza, por ejemplo, un empleo digno a las personas, porque un empleo informal no contrata a alguien desde el punto de vista formal. Luego, el gran reto que tenemos alrededor de los micronegocios, de los pequeños negocios y de las microempresas es garantizar la evolución hacia la formalidad, en donde la formalidad se convierte no solamente en una garantía para el éxito empresarial, para no morir en los primeros 3 años de vida, para poder tener acceso al crédito, para poder lograr escalar, tener mejores clientes, acceder a nuevos mercados, evolucionar en rutas internacionales, etcétera, etcétera, sino sobre todo, para poder garantizar el cumplimiento de los derechos humanos que pueden implementarse y que pueden desarrollarse a través del ejercicio de la relación empresa-ciudadano, empresa-comunidad. Así que nosotros, en parte con esto en mente, pues lo que tenemos es la idea de enfrentar estos desafíos sin ambigüedades, entendiendo que aquí hay un entorno complejo, que este tema es fundamental, que no es gratuito, por supuesto, pero que es rentable desde todas las dimensiones. Es rentable desde la perspectiva del negocio, pero es rentable también para las empresas que se acogen desde la perspectiva de su plan de negocio. Y estamos seguros, además, que solamente a través de estos instrumentos somos capaces de transformar para bien, además, eso de lo que hablábamos por el principio. Cuando yo decía, en la Cámara tenemos dos obsesiones. Uno es reivindicar el papel del empresario. Nosotros necesitamos que la gente le coja cariño a las empresas y que entre todos comprendamos que un entorno adecuado para las empresas es un entorno que nos favorece a todos. Detrás de cada empresa hay una cadena de valor que va desde el campesino en una zona rural de Cundinamarca hasta el diseñador de la etiqueta del producto, del queso que compró la señora y que tuvo que pasar por un proceso de empaque y que hoy se comercializa a través de unas anchetas. Pero también tenemos que entender que las empresas deben hacer un ejercicio por reflexionar alrededor del rol que la sociedad espera de ellas en sociedad. Y que lo que había antes no satisface las necesidades de empatía, de conexión de la empresa con la ciudadanía. Y que para lograr ese vínculo y para lograr reivindicar ese papel del empresario, para poder motivar el cariño de la ciudadanía por el sector empresarial y las empresas, se requiere que las empresas también reflexionen alrededor de este tipo de dimensiones, en donde entendamos que es importante crear valor, crear riqueza, que es fundamental crear oportunidades y esto se hace a través de la puesta en escena y de la articulación de una serie de factores que terminan generando valor para los propietarios, pero al mismo tiempo que generen valor para alinearse con necesidades de la sociedad. Y entre todos de esa manera podremos, a mí no me cabe duda, acelerar el proceso de recuperación de oportunidades en esta época pospandemia, acelerar el proceso de recuperación de empleos en este momento y lograr resultados concretos para que Colombia pueda superar las dificultades. Así es como hoy en día nosotros pensamos en que la estrategia SER es parte fundamental del esfuerzo que estamos haciendo en la Cámara.
Y obviamente, como ya les he contado, pues tenemos que enfocarnos en la base de la pirámide empresarial, en las micro y en las pequeñas empresas, concretando además el artículo 333 de nuestra Constitución, en donde se habla no solamente de la libertad de empresa, de la iniciativa privada, sino también la función social del empresario, que es un artículo constitucional de donde han evolucionado además en los conceptos que veíamos más temprano, como el de empresas de beneficio de interés colectivo. Y es la manera como, a través de la garantía del ejercicio de la libertad de empresa, de la garantía del ejercicio a la libertad económica, pues también se logra cumplir con una función social empresarial que es generar valor en el entorno en el que nos estamos. Así que nosotros estamos trabajando desde la Cámara de Comercio, y ya con esto voy a terminar, 4 ejes principales que tienen temas ambientales, de riesgos empresarial, temas sociales que hemos hecho bastante referencia, derechos humanos, equidad, diversidad e inclusión, y temas de gobierno corporativo, que se convierten en elementos de trabajo que después nos llevan a lo táctico y que nos llevan a la idea de generar conocimiento, que es parte de lo que hace la Cámara de Comercio alrededor de todo esto, para poder promover, para poder motivar, para poder explicar, para difundir los temas, pero también para formar personas, para sensibilizar a través de proyectos, cartillas y demás. Nosotros, por ejemplo, tenemos un ranking espectacular de sostenibilidad y valor compartido, en donde hacemos evidente el aporte de las sociedades, de las empresas, sociedades y demás, a la sociedad a través de las estrategias de sostenibilidad y valor compartido. Tenemos un portafolio muy importante alrededor de empresas y vamos a hacer a fin de año una muy interesante que va a dimensionar de forma adecuada también el aporte de las empresas a la sociedad. Y tendremos que hacer ejercicios, por ejemplo, de investigación alrededor de valor compartido. Y nos comprometemos, entre otras cosas, aprovechando la figura de las empresas de beneficio e interés colectivo, a efectivamente encontrar la forma en que esto ha transformado esas empresas desde el punto de vista de su rentabilidad, pero también esas comunidades, esos empleados, esas comunidades, digo yo, no solamente la comunidad donde funcionan, sino la comunidad de clientes, de proveedores, la comunidad a la que emplea y demás. Y trabajamos, por supuesto, en temas de formación. Nosotros tenemos en la Cámara un esfuerzo grande alrededor de esto, porque encontramos de todas maneras mucha demanda de empresas que quieren empezar a construir alrededor de esto. Temas, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, economía circular. Nuestra filial, que es la CAEM, que es la Corporación Ambiental Empresarial, se encarga precisamente de esto, y es de acompañar empresas en ese proceso de reconversión tecnológica, de medición de huella hídrica y demás, como parte de un portafolio de aporte de la Cámara a ese desarrollo empresarial alrededor de este tipo de temas. Por supuesto, guías para MIPYMES, lo que hablábamos hace un rato. A nosotros nos sirve que existan los principios, pero sobre todo nos parece indispensable que tengamos cómo divulgarlos y compartirlos con las empresas y cómo sensibilizar alrededor de su importancia. Porque hay veces que existe la idea de que esto es costoso, no se puede hacer, es un rollo adicional, ya tenemos suficientes problemas, y ciertamente los empresarios viven trabajando y no tienen mucho tiempo para estar perdiendo en diferentes cosas. Pero parte de sensibilizar alrededor de esto tiene que ver con que esta incorporación de principios, como lo hemos visto al principio de esta conversación, es fundamental para lograr verdaderamente un espacio diferencial en el mercado. Es importante para lograr inversión. Es importante como estrategia comercial para capturar clientes, y es importante también para desarrollar equipos motivados, que son hoy, la verdad sea dicha, fuente fundamental del éxito empresarial. Y por supuesto, son muchos los elementos que estamos trabajando para lograr. Tenemos convenios para avanzar a través de proyectos en este proceso, con la idea de siempre fortalecer la función social de las empresas en el marco de lo que ya hemos hablado. Nosotros, y con esto termino, simplemente quisiera insistir, creemos que los empresarios son los mayores generadores de equidad y de valor de nuestra sociedad. Ahí es donde radican y ahí es donde están los recursos para proteger el medio ambiente. En los empresarios es donde surgen las utilidades que sirven para pagar impuestos, en virtud de los cuales se garantiza la existencia de programas sociales que ayudan
a contener las dificultades de la pobreza, a construir unas mínimas oportunidades de desarrollo y a solventar los requerimientos de mínimo vital de un grupo de la población colombiana. Es a través de las empresas en donde se hacen los esfuerzos más importantes para construir equidad de género. Y no en vano todos los programas alrededor de esos procesos de mejoramiento interno de las empresas para medirse y para compararse con el resto alrededor de estos temas. Pero adicionalmente a eso, y a medida que uno va explorando y extendiendo la conversación sobre el efecto positivo que tienen los empresarios en nuestra sociedad, se da cuenta uno sin duda que desde la perspectiva del empleo, desde la perspectiva de la creación de oportunidades, desde la perspectiva de contribución a la salud, a los tributos, al cierre de brechas, al medio ambiente, a la innovación, a la creación de alternativas y oportunidades de los ciudadanos, son importantes. Y esto es parte de una responsabilidad compartida en donde los empresarios, por supuesto, tienen que cumplir con su parte y tiene que ser la de comprender con agilidad, con rapidez, sin importar el tamaño en el que estén ni en el sector en el que se encuentren, que este enfoque de empresa y derechos humanos es fundamental para tener aceptación y para tener éxito en una sociedad como la nuestra. Y de esa manera, pues terminamos la presentación que teníamos preparada para ustedes y pues no quiero demorarlos más alrededor de esto, doctora Mónica. Muchas gracias, doctor Nicolás. Y pasemos acá al fragmento de preguntas. Primera, doctor, ¿en qué les favorece a las empresas privadas alinear su actividad con una conducta empresarial responsable? Pues la verdad es que lo hemos venido desarrollando en el marco de la conversación, pero lo cierto es que la estrategia de negocio antes estaba muy centrada en el tema de la generación de utilidades. Pero lo cierto es que hoy existen herramientas de sobra, por ejemplo, que nos ayudan a medir cómo factores asociados a lo que acabamos de hablar tienen efectos en productividad y en el éxito comercial de manera definitiva y trascendental. Y les voy a dar un solo ejemplo. Nosotros en la Cámara de Comercio teníamos 7 filiales. Tenemos Corferias, una corporación ambiental empresarial, un parque de diversiones que se llama Mundo Aventura, que la administra Corparques. Y en la mayoría de estas juntas directivas no había mujeres participantes. Y nos pusimos como propósito la idea de avanzar en la inclusión de mujeres en las juntas directivas. Y lo cierto es que hoy está demostrado que las juntas directivas tienen que responder a criterios de diversidad y de participación, que no solamente fomentan la inclusión de la mujer en espacios de dirección, sino que además tienen un impacto favorable en la estrategia de negocios de las empresas, que no solamente son útiles para quienes son beneficiarios, por decirlo de alguna manera, de la propuesta de inclusión, sino que tienen un efecto verdaderamente positivo en la productividad y en la rentabilidad de los negocios. Entonces, ahí hay, en ese caso específico, pero por ejemplo en el tema de participar a los empleados como propietarios y accionistas de las empresas, un efecto trascendental. Lo hablábamos esta mañana precisamente con las personas con las que nos entrevistábamos hoy. Nos decían, vea, nosotros somos una empresa en donde pues tenemos unos socios originales, pero ya hemos convertido en socios a 150 miembros empleados de la empresa, porque entendemos que un socio de la empresa se comporta de manera distinta y se compromete de manera diferente con su empresa. Luego, estos criterios, que no son filantropía, que no son responsabilidad social empresarial, sino tienen que ver es con una conducta empresarial responsable, genera un valor agregado que favorece a las empresas, a la comunidad, a la sociedad y a la generación de utilidades para todos. Siguiente pregunta, doctor. ¿Por qué la Cámara de Comercio de Bogotá le apuesta a estos temas? Nosotros somos conscientes de los retos que tiene nuestra sociedad en todas las dimensiones, y tal vez lo mencionaba al principio. Y yo creo que todos, en todos los escenarios, doctora Mónica, lo estamos viviendo, y es la necesidad de construir legitimidad todos los días, de estar a la altura de las demandas, de las preocupaciones de la ciudadanía en todos los frentes. Y la Cámara de Comercio tiene que ser un actor que con agilidad pueda responder a esto, entendiendo que el sector empresarial tiene también una necesidad de construir legitimidad de manera permanente. Y la verdad es que nosotros creemos en esto sin ambigüedades. Para nosotros esto no es una motivación para cumplir, sino un elemento fundamental del ADN que tiene que tener, nuestro sector empresarial.
Y la Cámara tiene la posibilidad de llegar a miles de empresas, tiene una audiencia importante, tiene una capacidad de convocatoria y nosotros tenemos que aprovechar esa capacidad de convocatoria para incidir en esto. Y creemos además que es una fuente de recursos. Solamente entre enero y noviembre de 2020, por ejemplo, las inversiones o los inversionistas en fondos de inversión metieron cerca de 300 mil millones de dólares globalmente en un mercado en donde el principal elemento era el de la identificación de empresas sostenibles. Luego, no solamente es hacer bien lo que tenemos que hacer bien, sino que hacerlo bien también genera una derrama importante en términos de beneficios empresariales que se traduce en empleo y ingresos para los colombianos. Yo creo que ahí hay una posibilidad enorme también para abordar y para trabajar y que tenemos que aprovechar. Doctor Nicolás, última pregunta, muy relevante aquí en el chat. ¿Cuál es el trabajo de la Cámara de Comercio de Bogotá para combatir la informalidad? El tema de la informalidad, como decíamos, es una de las angustias más grandes que nosotros tenemos. Y mi perspectiva es que la decisión de la informalidad no es una decisión derivada de una cultura de la ilegalidad, sino es una decisión informada alrededor de las dificultades que existen para ser formal, de los costos que tiene la formalidad. Y por eso uno de los temas en los que nosotros estamos más comprometidos es en la idea de ahorrarle tiempo y esfuerzo a los empresarios, a ver cómo somos capaces de simplificar, de abaratar, de facilitar la formalidad como instrumento al servicio del emprendimiento. Si nosotros logramos, por ejemplo, a finales de este año o en el primer trimestre del año siguiente, eliminar todos los temas y los trámites de seguridad social a la hora de crear una empresa, habremos ahorrado y nos habremos convertido en unos lugares de mayores posibilidades de agilidad para la creación de empresa. Si nosotros somos capaces de hacer evidente que el cumplimiento de las normas tributarias se puede hacer ágilmente a través de cosas como, por ejemplo, el impuesto simple, que coge 6 impuestos y lo convierte uno y hace 3 declaraciones al año y no 14 o 15 declaraciones al año, pues le estamos facilitando la vida a los empresarios. Es que quien crea un negocio no además es contador público, sino muchas veces tiene que llevar las cuentas con lápiz en la oreja y con libreta de apuntes. Luego, facilitar significa ganarle la guerra a la informalidad, bajarle los impuestos a las empresas, particularmente a las MIPYMES, 400.000 de las 450.000 o 430.000 si entendemos a las pequeñas ahí dentro también, significa abrirles el terreno para formalizarse en un ambiente en donde, dicho sea de paso, es una competencia en el día a día. Y lo cierto es que el promedio de años de vida de una empresa en nuestra región es de 3 años, ya que hay una seducción y un coqueteo permanente entre la empresa que se formalizó y la idea de ser informal, porque resulta a veces mucho más rentable, más fácil y menos susceptible a inspección, control y vigilancia. Luego, ahí estamos nosotros trabajando en ese esquema de facilitación para hacer negocios, reducción de trámites, impulso a la reducción de los impuestos corporativos de modo tal que más gente se anime para ser formal y siendo formal, pues pueda también participar de los beneficios de lo que significa ser una empresa al servicio de la comunidad, de la creación de valor y de una estrategia de derechos humanos también que impacta favorablemente a los ciudadanos. Un agradecimiento muy especial al doctor Nicolás Uribe Rueda por su clara y ponderada explicación sobre la relación entre Estado, sociedad y sector empresarial, ya que es fundamental para promocionar y para respetar los derechos humanos y la conducta empresarial responsable. Y ahí mismo es donde la Cámara de Comercio, como bien lo dijo doctor, de Bogotá, ha desempeñado un rol de impulso y articulación. De nuevo, doctor Nicolás, nuestros agradecimientos. Muchísimas gracias, doctora Mónica, y les agradezco a todos haberme regalado este ratico para compartir estas reflexiones con ustedes. Gracias, doctor. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.